Buenas noches a todas y a todos, en este caso todos ahora mismo. Antes que nada, decir que en esta ocasión no podremos contar con la presencia de nuestro director Cristian Andino, porque se encuentra de viaje. Es así que hoy yo, Raúl Acevedo, actualmente vicedirector del CIF, estaré dando las bienvenidas y también estaré encargado de transmitir sus preguntas y dudas al profesor Ángel. Hoy es la segunda sesión de nuestro curso taller Caja de Herramientas, Elementos Filosóficos para Pensar el Paraguay, volumen 1. Vale la pena mencionar que en la primera sesión estuvo el doctor José Manuel Silvero Arévalos presentándonos retos bioéticos del mejoramiento humano. Y en esta oportunidad tendremos al magíster Ángel Estigarribia. Ángel Estigarribia es magíster en Filosofía Política Contemporánea, miembro del Consejo Editorial de la revista de Filosofía Apóstasis, investigador del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas CIF, miembro del Consejo Editorial de Cuadernos de Sociología, docente de la Facultad de Filosofía y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Trabaja temas de control social y los cambios en el mundo del trabajo. Dicho esto, el profesor Ángel compartirá con nosotros su tema contra reformas laborales y crisis económica, del toyotismo a la uberización. Querido profe, te cedo la palabra. Seas bienvenido y sean bienvenidos todos y todas. Buenas tardes, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, profe, te escuchamos bien. Sí, sí. Vale. Bueno, el título original que había sugerido es del toyotismo, ¿verdad? Pero en realidad Ono es muy poco conocido con su nombre, que es el ingeniero de la Toyota que ideó todo el sistema de reorganización del mundo laboral. Y por eso cambié un poco el nombre acá en el título. Bueno, ¿qué es la preocupación que nos mueve, que queremos compartir, ¿verdad? Es lo que yo llamo, hay una inversión en la relación de la técnica. La técnica, en toda la historia de la técnica y de la tecnología y su relación con las civilizaciones y las diversas culturas. O sea, ¿por qué el ser humano fue creando técnicas, herramientas, artefactos? Para básicamente ahorrar tiempo y energía, ¿verdad? Es el ahorro del esfuerzo humano para tener más tiempo de ocio, hacer menos esfuerzo y por la eficiencia, para hacer más cosas en menos tiempo, ¿verdad? Pero siempre el ser humano trató de... siempre digo que el ser humano progresa porque es haragán, es decir, inventa artefactos e instrumentos a fin de aminorar el esfuerzo, ahorrar tiempo, sacrificarse menos y conseguir mejores resultados, ¿verdad? Bueno, estamos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad que para mí yo creo que un tiempo de inflexión. Hay un aspecto muy importante que los historiadores de la revolución industrial están captando hoy, que vamos a hablar de eso, ¿verdad? ¿Qué cambios se está produciendo hoy y cuál es la diferencia que hay con la primera y segunda revolución industrial que hubo siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? Eh, eh, todo el desarrollo tecnológico y todo el desarrollo organizacional no aumenta el tiempo de descanso, el tiempo de ocio del trabajador, ¿verdad? Sino que al revés, a medida que aumenta la incorporación de la tecnología y la reorganización del mundo laboral, aumenta la tensión laboral, el ritmo de trabajo, disminuye el tiempo de ocio y consecuentemente, mientras un sector trabaja en pluriempleos, en intensidad laboral,
otro sector no es que descansa, sino que es desempleada, ¿verdad? Se le echa el trabajo, ¿verdad? Entonces hay una disminución en la ocupación en el mundo hoy, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay una ocupación de los ocupados precarizados, ¿verdad? Ese es un poco el panorama que nos pinta, por lo menos en general, pero sobre todo de una manera particular la OIT, ¿verdad? Que hace una síntesis de todos estos aspectos en su último informe del 2019, ¿verdad? Entonces hay, con relación al siglo XX, a las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial, en relación a eso hay un empeoramiento de las condiciones laborales en todo el mundo, no solamente en el tercer mundo, en todo el mundo. Hay un aumento de la tensión laboral y también hay un desempleo estructural muy distinto del desempleo anterior. Entonces, eso es lo que queremos analizar. ¿Por qué queremos analizar? Porque desde el punto de vista, o sea, el aspecto laboral es clave. Los cambios que se dan en el mundo laboral influyen en todo el mundo, ¿verdad? Influyen de una manera estructural, ¿verdad? Para poner un ejemplo, todo el movimiento feminista que surge en el siglo XX de manera masiva, aunque el movimiento feminista es muy anterior, en realidad explota masivamente en el siglo XX justo porque hay un cambio en el mundo laboral muy importante que tiene relación con las guerras mundiales. Entonces la incorporación masiva de la mujer en el trabajo fabril hace que haya un cambio muy importante en las formas sociales, en las formas organizativas, ¿verdad? Y también en la conciencia. Eso, bueno, un cambio al revés también tiene un impacto en la conciencia, que es lo que queremos, digamos, es lo que queremos estudiar y estamos estudiando. Un aspecto que toca un poco Zygmunt Bauman es que él lo llama, es típico de la sociedad líquida, es decir, del cambio estructural que hay en el mundo con relación al mundo de la sociedad de bienestar anterior, es que hay una combinación distinta de la relación tiempo-espacio. Él dice que el tiempo ha colonizado el espacio, es decir, esa relación más o menos equidistante entre espacio y tiempo ha cambiado. El tiempo tiene una preeminencia sobre el espacio y hace posible que se puedan superar las distancias en muchos aspectos. Hoy uno puede comprar cosas de China, ¿verdad? Puede comprar de Estados Unidos, y un libro que antes uno podía comprar y traerlo a Asunción en 3 meses o en un mes, ahora está al alcance de un clic, ¿verdad? Es decir, esa distancia del acceso a ciertas cosas, a ciertos productos, ha desaparecido. Y no necesita uno hablar ni chino para comprar de Alibaba, ni inglés para comprar de Amazon, ¿verdad? El lenguaje es la tarjeta de crédito. Y eso hace posible que a través de la tecnología conquistar ese espacio que estaba antes lejos, que estaba antes muy lejos, y hoy se acerca virtualmente a través de esta enjambrazón de tecnología, informática y de la comunicación. Bueno, pero esto también en el mundo del trabajo tiene un impacto. Uno hoy puede trabajar para una firma británica, irlandesa, estadounidense o de Bangladesh, en diversos tipos de servicios, ¿verdad? Que ni siquiera puede conocer a su empleador y estar trabajando, qué sé yo, un estudiante de filosofía o un filósofo puede ser, por ejemplo, uno de esos empleos de corrector de texto de una editorial madrileña o de una editorial norteamericana en español o de una editorial mexicana, etc. Un diseñador hoy puede trabajar para cualquier firma en cualquier parte del mundo, solamente tecleando. Entonces, esa relación tiempo-espacio ha cambiado muchísimo y tiene un impacto muy grande en el mundo laboral. Después vamos a ver con los sistemas uberizados, ¿verdad?
cómo esto tiene relación con el mundo del trabajo. Entonces, lo que estaba lejos dejó de estar lejos en la realidad. ¿Cuál es el impacto que tiene en el mundo laboral este cambio, esta colonización del tiempo sobre el espacio, ¿verdad? De manera inmediata nosotros podemos ver, y se vio con mucha nitidez ahora en el marco de la pandemia de la COVID, ¿verdad? Cómo ese hogar, esa separación entre lugar de trabajo y lugar de vida, el hogar, ¿verdad? Ha desaparecido, o sea, nuestro hogar se ha convertido en un sitio de trabajo. Esto ya era así, la pandemia lo que hizo fue, digamos, como viralizar, extender, hacerlo más completo, hacerlo más evidente y hacerlo más masivo, ¿verdad? Pero en muchos sectores ya se venía trabajando desde la casa, o aunque uno trabaje en su lugar de trabajo, en una empresa, lleva su trabajo consigo a través del celular, a través de la computadora, a través de internet, a través de las redes de comunicación e informática, lleva a su casa, y no solamente a su casa, lleva consigo en el trabajo, en el bus, en el metro, en el tren, de acuerdo a los medios de transporte que haya en cada país, ¿verdad? Y nosotros en el bus, en el taxi, en el Uber, en el auto, ¿verdad? La ligación con el trabajo no desaparece a las 5 de la tarde o a las 3 de la tarde al salir del trabajo, sino que continúa en el hogar. El hogar se ha convertido también en un sitio del trabajo y en un sitio donde se descarga el estrés del trabajo también, ¿verdad? El tiempo libre que antes estaba completamente separado del tiempo laboral, ¿verdad? En la fábrica sonaba la sirena y todo el mundo salía a hacer el after office o after work, ¿verdad? Hoy eso está desaparecido, o sea, el tiempo libre también es parte del tiempo laboral. No en la misma intensidad, quizás, pero sigue siendo tiempo laboral a través del celular, a través del correo electrónico, etc. Podemos ver el ejemplo chino, como esto es un problema bastante agudo, ¿verdad? En algunos países quizá menos, pero en algunos países bastante agudo. Y también depende del trabajo que uno hace. Un trabajo que está ligado, por ejemplo, a la venta, al comercio, a la venta de cosas, casi uno está 24 horas pendiente o del cliente, porque antes el cliente llamaba a un teléfono de línea fija en la empresa donde uno vende, por ejemplo, electrodomésticos. Ahora le llama al vendedor o le envía mensaje por WhatsApp las 24 horas. No le funciona tal cosa y, bueno, entonces ese tiempo libre es hoy también tiempo laboral. Es decir, no hay tiempo libre. Y también hay ¿qué es el lugar del trabajo? Para algunos trabajos, el trabajo donde uno está, ese trabajador, que puede ser un lugar móvil o un lugar fijo. Su auto, el bus, la casa, incluso su trabajo puede estar fuera del país. Uno puede trabajar para una empresa fuera del país. No estamos hablando solamente del trabajo de oficina, un montón de trabajos que vamos a ver después con la tercerización, esta deslocalización real y virtual está extendida en todo el mundo. ¿Cuál es otro aspecto de esta relación tiempo-espacio cambiado en las últimas décadas? Hay una desestructuración de los vínculos sociales. Es decir, el trabajador antes estaba en su sitio de trabajo, luego salía y hacía after office con sus compañeros, sabía que los fines de semana era tiempo libre y todo el mundo tenía tiempo libre y podía organizar actividades de tipo laboral, sindical, religioso, social, etc. Hoy día esa desestructuración es compleja porque, por ejemplo, la gente que trabaja en Uber no tiene, o los que trabajan en delivery, sábado y domingo no existe eso más, ¿verdad? En general, cualquier día puede ser el tiempo libre de cualquiera. Entonces hay una
desestructuración en las relaciones sociales que provoca ese cambio, el cambio de los tiempos. Y también el cambio en la conciencia, ese grupo de trabajadores que tenían una identidad en el trabajo y fuera, en los clubes, asociaciones, sindicatos, etcétera, cambia, porque hay una individualización de la relación laboral. Este cambio en la relación tiempo-espacio es muy importante en el impacto que crea en el ser humano. Recientemente leí un artículo de la BBC que habla de esta venganza del desvelo que hacen los chinos. ¿Qué hicieron los chinos, los trabajadores chinos que están 12 horas trabajando y con una tensión muy grande, ¿no? con un ritmo de trabajo muy grande? ¿Qué hace para tener tiempo libre? Duerme menos. Se deteriora nerviosamente porque si quieren estudiar, divertirse, tener su momento de solaz, sacrifica su sueño. Se va a la cama, se va a su habitación y chatea, entra en las redes, lee algo, estudia idiomas, etc. Entonces, le llaman la venganza del desvelo porque la gente casi no duerme 3, 4 horas. Y tiene un impacto muy grande esto después en el sistema nervioso, en las personas, en las relaciones sociales, etc. Porque no son trabajadores que salen y se encuentran y tienen una vida social. Y el estrés laboral que antes uno podía desenchufarse yendo a su casa, ahora el estrés laboral lleva a su casa porque uno sigue estando ligado al trabajo a través de varios sistemas informáticos, celular, internet, etc. Otro aspecto que tiene un impacto muy grande en la vida del trabajador, así es que los cambios tecnológicos que supone y que da un mayor ritmo laboral, una modernización acelerada de la vida laboral y de la tecnología que se usa, nos condena a una capacitación permanente. O sea, antes uno aprendía un oficio y se dedicaba a eso. Hoy eso queda obsoleto a los pocos meses o a los pocos años y estar en ritmo de competencia para conseguir empleo nos obliga a una capacitación permanente en todas las esferas, ¿verdad? Que siempre hubo, pero el ritmo acelerado de hoy hace que una persona que aprendió informática hace 10 años hoy casi todo lo que ha aprendido no sirve para nada. Este control está en tus manos, volveremos sobre eso, porque el control horizontal que impone el onismo es muy, muy grande. Vamos a ver eso ahora. ¿Qué es lo que introdujo el toyotismo que vamos a comparar con lo que fue el taylorismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que introdujo el toyotismo? ¿Verdad? Taichi Ono se llama el ingeniero de la Toyota que introdujo unos cambios muy importantes en el mundo laboral para enfrentar un problema que venía de la crisis económica de los 70. O sea, ¿qué es lo que pasa con la sociedad de bienestar? Llega un momento en que hay una saturación del mercado. El ejemplo clásico, ¿verdad? Ya todo el mundo tiene heladeras en esos países, sobre todo en los países desarrollados. Entonces, la producción de heladeras tiene que orientarse a una producción a nichos del mercado. No se puede seguir produciendo la heladera porque la gente no cambia su heladera, ¿verdad? Entonces hacen modelos distintos, tratan de responder a necesidades funcionales de pequeños grupos. Entonces esto orientó a la industria japonesa a cambiar completamente la orientación del trabajo y con ella también influir en la organización de los trabajadores, lo que se llamaba orientación al cliente. ¿Qué es lo que demanda el cliente? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué implicó eso? Entonces, vamos a
reconstruir la empresa de tal modo a cambiar completamente la forma en que veníamos trabajando. El trabajo masivo en una línea de producción como es la que tenía Ford ya no sirve. ¿Por qué? Porque implica tener mucho stock. ¿Qué significa stock? Que en una empresa grande, por ejemplo, una fábrica de automóviles, las partes de los automóviles se fabrican de manera separada en distintas dependencias y departamentos. En un momento uno puede tener un montón de ruedas y no tienen los chasis suficientes, entonces, ¿qué hace con las ruedas producidas? Se envía al depósito. ¿Y qué son las ruedas producidas? Es capital parado. Pero al mismo tiempo, ese sector que ensambla ruedas en el chasis no está teniendo trabajo. Entonces también eso es capital parado porque se le paga el salario a ese trabajador. Entonces inventaron el just in time, justo a tiempo. Es decir, en adelante toda la producción, incluida la demanda del personal de trabajo, va a ser justo a tiempo. ¿Cómo consiguen? Con la tercerización. Uno compra las ruedas que necesita para un chasis para un mes o una semana. No acumula, no guarda, no gasta dinero para meter en el depósito. Y contrata la mano de obra que se necesita en ese momento, para ese momento. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Lo que llaman la fábrica delgada. La fábrica justo la cantidad de trabajadores que se necesita. ¿Cómo consiguieron eso? En primer lugar, despidiendo un montón de personal y tercerizando. La tercerización, ¿qué se consigue? Disminuir el costo laboral, disminuir toda la organización laboral y tirar esa responsabilidad a las empresas tercerizadas que venden las autopartes a la empresa. El 70% de los beneficios de Toyota vienen de empresas tercerizadas. ¿Y qué hace al interior de la empresa, en la fábrica central de Toyota? ¿Qué hizo? Reorganiza el trabajo de los trabajadores, cambiando totalmente el sistema de Taylor. ¿Qué hacía Taylor? Taylor lo que hizo fue simplificar el trabajo de los obreros a fin de que este trabajador trabaje a un ritmo mucho más intenso, se produzca mucho más, haciendo trabajos simples, pero que tenga mucha destreza al hacer este trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eso convertía al trabajador en un trabajador bastante bruto, embrutecido, que hace una sola función, ¿verdad? Y por esa vía es muy importante esto en André Gortz, que demuestra, por esa vía, ¿qué es lo que se hace? Se destruye el poder del obrero calificado, que sabía hacer muchas cosas y tenía un prestigio, tenía un poder, tenía una conciencia, porque sabía hacer muchas cosas. Era un artesano valioso. Con el Taylorismo lo que se le hace es convertirle en un trabajador que hace cosas simples, muy simples. O sea, embrutece al trabajador para poder explotar mejor y disminuir su poder. ¿Qué hace el toyotismo? Hace al revés ahora. Ya no quiere el trabajador que haga cosas simples, sino que introduce la polivalencia funcional. Un trabajador que pueda hacer muchas cosas. Con la misma intención, disminuir el poder obrero y sacarle el jugo a ese obrero, ¿verdad? Porque puede hacer muchas cosas y puede suplantar a alguien que falte o a alguien que está de brazos caídos. Y también es muy importante porque, como sabe hacer muchas cosas, puede controlar el ritmo del trabajo de los demás y suplantar a otros cuando está haciendo lento. Entonces, esa polivalencia funcional obligaba al trabajador, por un lado, a la capacitación permanente y por otro lado,
se destruía el tiempo muerto. Un trabajador en una línea de producción, cuando no le viene el trabajo específico que tiene que hacer, que es poner el tornillo en la rueda, no hace nada. En la polivalencia funcional, cuando no hay una cosa que está haciendo, ese trabajador puede hacer otro porque sabe hacer, sabe manejar la herramienta o el robot para hacer otra cosa, mientras su trabajo específico que estaba haciendo en ese momento deja de hacer. La otra estrategia para disponer del personal según demanda es la bolsa de horarios, ¿verdad? Con eso destruían las horas extras el fin de semana, porque el trabajador, según demanda, trabaja mucho cuando hay necesidad y trabaja poco cuando no hay necesidad. Es decir, cuando hay una serie de pedidos, por esa orientación al cliente, cuando hay mucho pedido, trabaja horas extras sin pago de horas extras. Y cuando hay poco trabajo, entonces se le da al trabajador más tiempo libre, trabaja menos horas, pero no se le paga horas extras. Entonces, esa disponibilidad del personal según demanda está completamente al arbitrio de la patronal, de la empresa. Hay muchos otros factores que incluyen el toyotismo, pero yo quiero que nos concentremos en algunas cosas. En algunas cosas muy importantes que convierte o no el toyotismo en el trabajo. Es la fábrica delgada. La fábrica delgada significa disminuir al máximo la cantidad de personal y el trabajo que hace el personal. Por ejemplo, es echar a los capataces y los que hacen control del personal. Disminuir el poder de los ingenieros. Una de las cosas más importantes que lograron es, ellos dijeron, estamos desperdiciando al trabajador porque el trabajador no solamente es mano de obra, piensa. Entonces utilicemos el pensamiento en beneficio de la empresa. Entonces comenzaron a pedir opiniones a los trabajadores en la línea de producción, cómo se puede mejorar la fabricación del auto, dónde están los defectos que ellos vienen. Una cosa que antes solo se pedía a los ingenieros, ¿verdad? Entonces disminuye el poder de los ingenieros, disminuye el número de ingenieros porque hay un montón de ideas que vienen desde la planta de producción y se le premia al trabajador con distintos tipos de incentivos. Entonces, no es solamente la explotación de la mano de obra, sino también de la mente. El trabajador participa en el mejoramiento del producto, diciendo, porque ellos saben, cada uno sabe lo que está haciendo y saben los puntos débiles y fuertes. Y también trabaja en la gestión del personal. ¿Qué introduce ONO? Equipos de trabajo y el premio a la productividad por equipo de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Si llegan a una meta productiva, se le premia al grupo, no al individuo. ¿Qué consiguen de esa manera? Que los propios trabajadores sean controladores de su compañero de trabajo. Ya no hay necesidad de un capataz que venga y le diga, tenés que trabajar, hay que producir más polenta, no. El propio compañero de trabajo funciona como control del personal. ¿Por qué? Porque el premio es al equipo. El premio de productividad viene al equipo. Y también introducen lo que se llama después la calidad total, la responsabilidad en la calidad del trabajo. ¿Por qué? El control de calidad se hacía al terminar un producto y se ve si tiene alguna avería, algún problema y se devuelve. Entonces, ¿qué es lo que hace ONE? Que en el proceso productivo se vaya viendo los problemas que ahí se solucionan. En el proceso, ¿verdad? Y se ve quién es responsable, ¿verdad? Y se le hace pagar al responsable. O sea, esa es la calidad total, no al final del producto, sino en el mismo proceso, ¿verdad? Y los propios trabajadores piensan y aportan cómo se puede mejorar la calidad del control del proceso. Entonces, esa es una de las diferencias fundamental con el taylorismo. El trabajador se convierte en un subgerente.
en un subgerente. Es decir, participa no solamente en un trabajo específico, sino en pensar cómo se puede mejorar el producto, pensar cómo se puede mejorar el proceso, pensar cómo se puede controlar mejor a los trabajadores en el proceso productivo. Y esto tiene unas influencias muy importantes. ¿Cuáles son las consecuencias del impacto social? Hay un altísimo crecimiento de la productividad, pero no está solamente orientado a eso el régimen toyotista, ¿verdad? También aumento del control político de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay un gerenciamiento del personal que depende de los propios trabajadores. Todos se controlan mutuamente porque el premio a la productividad viene en equipo, ¿verdad? Y eso destruye la solidaridad antigua que había, que los trabajadores eran compinches, ¿verdad? Ahora son controladores unos de otros. O sea, hay una desestructuración de la solidaridad. No es casual que en las últimas décadas ha habido una desafiliación muy grande de los sindicatos, ¿verdad? O sea, hay un cambio en la conciencia que es muy importante en el mundo laboral. Bueno, entonces, entre el taylorismo y el onismo hay un cambio muy importante. Hay un cambio, o sea, hay varios cambios que tienen impacto en la conciencia del trabajador. Pero también hay un cambio en el conjunto del mundo laboral. ¿Por qué? Porque primero que hay una desindicalización masiva en el mundo. Un crecimiento muy grande del desempleo. Y hay un crecimiento muy grande del empleo precarizado. Una de las cosas que vieron en el pleno empleo de Donald Trump, ¿verdad?, que llegó a tener un pleno empleo casi nunca visto en la historia de los Estados Unidos, pero descubrieron una cosa, que es lo que pasó. Cuando hay pleno empleo, hay inflación. ¿Por qué? Porque suben los salarios. Al haber pleno empleo, hay menos desempleados en el ejército de reserva de los trabajadores. O sea, hay menos competencia, hay menos disponibilidad de trabajo y suben los salarios. Para poder hay una pelea por tener trabajadores en las empresas. Eso es una ley de la economía. Hay pleno empleo, hay mucho empleo, hay inflación. Bueno, en Estados Unidos no pasó eso. Entonces, ¿qué es el fenómeno que se vio? Que en realidad hay una enorme precarización del empleo. La gente está en trabajo de sobrevivencia, ¿verdad? Que eso hizo una apariencia de pleno empleo. Y en realidad hay una plena precarización del empleo, más que el empleo regular que uno ve, salario, seguro social, etc. Entonces, en el mundo, después vamos a ver los datos que hace la OIT, ¿verdad? Hay una tremenda precarización del empleo, el producto de esta incorporación del método toyotista en todo el mundo. Ejemplos muy específicos del toyotismo es el tema de la planificación participativa, ¿verdad?, que es la incorporación de la mente del trabajador en la empresa. Los premios por productividad grupal, ¿verdad? Y otra cosa que vamos a ver que se incorpora en Uber. La uberización, ¿qué es lo que agrega? La uberización, ¿de dónde viene uberización? Viene de Uber, una empresa de alquiler de autos, ¿verdad?, de taxis, ¿verdad?, que opera a través de un sistema informático centralizado, un robot que maneja una serie de miles de automóviles, de automovilistas con sus automóviles que son dirigidos a través de una aplicación.
cada uno de estos trabaja para Uber y paga una comisión al respecto, ¿verdad? Una comisión por el uso de la marca. Entonces, Uber, ¿cuál es la relación que tiene Uber con el empleado que no es su empleado? Es un autónomo que presta servicio a través de una plataforma y la plataforma le cobra comisión y le pone una serie de condiciones para trabajar. Y ese trabajador tiene que aceptar un sometimiento al control de la empresa, porque también la empresa da puntaje. ¿Puntaje para qué? El que más trabaja tiene prioridad para el siguiente trabajo. O sea, el robot de Uber es el que indica quién trabaja y quién no trabaja. Recibe puntaje de los clientes, etcétera, y Uber arbitrariamente dirige, da o no da trabajo a sus empleados que no son empleados, porque no tienen ninguna relación laboral con la empresa. No puede exigir nada, no tiene seguro social, no tiene días de descanso. El trabajador puede él disponer su día de descanso no pago y su hora de descanso no pago, ¿verdad? No tiene un salario. Está en función de las horas específicas que trabaja. Eso es Uber. ¿Por qué llamamos Uberización? Porque es una estrategia laboral que se incorpora en varias partes, en varios oficios, en varias profesiones. Y acá puse dos ejemplos, ¿verdad? Aparte de Uber está Freelancer, está Upwork, ¿verdad? Que son empresas que trabajan con el sistema Uber, pero con distintas profesiones. Uno puede ser, por ejemplo, un diseñador gráfico de Asunción y trabajar en diseño gráfico para una empresa de Barcelona o de Miami o de El Salvador o de Buenos Aires. Ofrece sus servicios y dice cuántos dólares la hora quiere cobrar. Te dan un trabajo, un cliente contrata el trabajo, luego puntúa con estrellitas si tu trabajo fue bueno, uno se va armando un currículum, ¿verdad? Y compite. Entonces uno puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero. Yo vi, por ejemplo, un arquitecto de Nueva York que cobra $70 de la hora, que ya era muy barata, y un arquitecto de Bangladesh que cobra $5 la hora por hacer un diseño de una casa, de un arreglo, etc. Entonces, incorpora un sistema de competencia entre trabajadores mundial. Y uno no tiene un empleador realmente, ¿verdad? Y freelancer funciona de la misma manera. Uno no tiene un empleador, no tiene relación laboral. Lo que uno tiene es una calificación de acuerdo a cuánto trabajo hizo, qué puntuación te puso tu cliente, y ellos deciden continuar el contrato o no con el trabajador. No hay indemnización, no hay relación laboral. Esa es la uberización, es decir, un nuevo sistema de trabajo y de relación laboral que es totalmente distinta de la que conocíamos en el siglo XX, ¿verdad? Y por un lado hay una proletarización del profesional, ya sea redactor, ingeniero, arquitecto, abogado, y una precarización del trabajador. Es decir, ese trabajador no tiene una relación laboral con la empresa. Hay un mayor control del tiempo de trabajo porque a ese trabajador se le paga exactamente las horas que trabajó. O sea, el salario que uno tenía por un mes, que incluía tu tiempo de descanso, tu fin de semana, desaparece. Se te paga exactamente por las horas de trabajo. Esto es una cosa que no inventó Uber. Uber lo que hace es extender
mejorar, entre comillas, mejorar, estandarizar, porque ya se ha dado eso, ya sea hasta un profesor universitario o un vendedor de electrodomésticos ya trabajaba con este sistema. Entonces no hay pago por día de descanso ni por horas trabajadas, no hay prestaciones sociales, desaparece eso del lenguaje y de la idea. Y el empleo no es tal, es prestación de servicios. Y crea, o sea, extiende una feroz competencia entre los trabajadores. Por ejemplo, si hay poco Uber, no hay problema, uno puede trabajar cuando quiera. Si hay mucho Uber, se le prioriza a los trabajadores que tienen mejor puntaje de la clientela, ya sea porque está disponible a cualquier hora o porque por obvios motivos. Entonces, eso crea una fuerte competencia. Gente que empezó en Uber para hacer un trabajo extra los fines de semana o algunas noches, al final se ven obligados a trabajar todo el tiempo en eso. Otro elemento que tiene que ver con esta combinación de Uber y los anteriores sistemas de trabajo es que hay una apropiación de los pequeños negocios de sobrevivencia que antes se tenía, ¿verdad? Si ustedes van a ver en cuenta que hay todos esos trabajos desde vender panchos, golosinas en las calles, hasta el taxista con tu taxi, todos esos trabajos están siendo absorbidos, colonizados por empresas transnacionales. La venta de pancho, por ejemplo, que antes era un trabajo precario de sobrevivencia, ahora están en todas las estaciones de servicio. Lo mismo la venta de golosinas, ¿verdad? Y lo hacen empresas transnacionales de vender golosinas, o sea que eso era antes cosa de gente marginal, de sobrevivencia del desempleado. Ahora los nuevos sistemas de venta de tipo Amazon o las estaciones de servicio de empresas transnacionales incorporan esta apropiación del trabajo de sobrevivencia, por un lado, y también se apropia proletarizando el trabajo profesional. O sea, ya no hay médicos, psicólogos o incluso abogados que tienen su buffet o su oficina o su consultorio, sino que son empleados a destajo de empresas de la salud, empresas en Estados Unidos, por eso hay grandes empresas de abogacía, porque el abogado es muy caro, entonces hay ahora grandes empresas importantísimas que brindan servicios muy baratos a precios de hasta $5, ¿verdad? Para llevar el servicio de abogacía a toda la población y sacar, y al mismo tiempo emplear al abogado proletarizándolo, ¿verdad? Bueno, todas esas mini pymes que son un eufemismo del desempleo están incorporadas ahora en grandes empresas. Amazon, por ejemplo, tiene un sistema para que uno sea un pequeño vendedor de Amazon de manera absolutamente independiente, ¿verdad? Entonces, Uber o el sistema Uber es una reorganización de esa informalidad, o sea, de aquel trabajo a destajo, de aquel trabajo sin prestaciones sociales. Y tiene un impacto en la conciencia del empleado, ¿verdad? O sea, la gente se siente emprendedor, independiente, autónomo, y eso es lo que se busca, ¿verdad? Que no tenga esa conciencia de que tiene que juntarse, formar un sindicato. O sea, la desindicalización es masiva en todo el mundo. Tiene una fuerte influencia en la conciencia del trabajador. Y otro elemento que podemos destacar es que uno fácilmente hoy trabaja en una empresa transnacional, en una relación laboral precaria, ¿verdad? Hace un clic en
en Upwork o en Freelancer y está haciendo un trabajo de, qué sé yo, de corrección de texto, de diseño gráfico o mejorando una fotografía con Photoshop. Pongo ejemplos que conozco bien, ¿verdad? Pero hay miles de empleos que están en estas plataformas. Bueno, el fenómeno, me dijeron que sea media hora porque después podemos charlar y discutir. Yo no incluí, por ejemplo, el tema de la robotización, que es todo un tema muy especial que tenemos que ver, porque el aumento de la automatización en el mundo laboral es gigantesco. Y la novedad es que después le puse en la bibliografía el trabajo que hicieron los investigadores de Oxford, ¿verdad? Que el trabajo que antes se automatizaba o se robotizaba eran trabajos mecánicos, eran trabajos eh, puramente manuales. La robotización actual hacen trabajos intelectuales, o sea, el Washington Post tiene robots que hacen análisis financiero y robots que hacen artículos deportivos que ya funcionan. O sea que eh, eh, después podemos hablar de eso, pero yo no toqué ese tema porque iba a ser muy largo. Es todo un tema que deberíamos tratar en algún momento aquí en el CIF y conversar al respecto, ¿verdad? Este documento de la OIT 2019, antes de la pandemia, ¿verdad? Tienen un registro de 3.500 millones en la fuerza laboral en el mundo hoy día. Una fuerza laboral que ya cambió bastante, ¿verdad? En el mundo laboral, antes de la caída de la Unión Soviética y de la transformación de China de nuevo al capitalismo, había 1.400 millones de trabajadores en el mundo. Con la caída del muro de Berlín y la restauración capitalista en China, se incorporaron el doble, o sea, 1.400 millones más de trabajadores, pero de una diferencia notable, o sea, eran mano de obra muy barata, muy disciplinada y muy calificada, ¿verdad? Hoy tenemos 3.500 millones de la fuerza laboral mundial. 1.100 millones trabajan por cuenta propia. Fíjense. Y el 61% del empleo está en el empleo informal, según la OIT. Es el fenómeno actual. Eso antes de la pandemia. ¿Sí? Después de la pandemia hay que ver que esto ha cambiado muchísimo. O sea, la cantidad de desempleo y la precarización laboral es muy grande. Bueno, yo le titulé así como una bomba atómica social. ¿Qué es lo que pasó? 200 años de conquistas laborales van desapareciendo. No solamente desaparecen de la realidad, desaparecen de la conciencia. O sea que hoy la gente no está luchando por tener bonificación familiar, vacaciones pagas, seguro médico. Hoy la gente está peleando por empleo. Hay una famosa frase de ¿qué importa el trabajo si hay empleo? ¿Qué importa la calidad del empleo con tal de que uno tenga uno? Y la situación de los cambios en el mundo laboral, de la organización laboral, es distinta de las revoluciones industriales anteriores. Es distinta. Con la automatización y los cambios en la relación laboral, los cambios, se produce un fenómeno distinto. Es decir, para poner un ejemplo, cuando se inventa el ferrocarril, destruye el empleo de los conductores de diligencias y destruye todo el negocio de la crianza de caballos, por ejemplo, que era dedicado al transporte, correos y transporte de cargas, carretas, etcétera. Desaparece ese negocio. Pero el ferrocarril crea mucho más empleo que antes.
al mismo tiempo la revolución industrial proletariza al artesano, pero crea nuevos vínculos y organizaciones como son los sindicatos grandes, ¿verdad? Surge a partir de ahí y una nueva conciencia, un nuevo tipo de organización, ¿verdad? Los cambios laborales hoy son muy distintas. Lo que está proponiendo lo que está sucediendo son cosas muy distintas de la creación de nuevos empleos, porque la desaparición de los empleos actuales no crea otras nuevas, por lo menos en la misma dimensión. Y los empleos que se crean, lo que se creaban en el siglo XX en la sociedad de bienestar, eran empleos casi de por vida. Hoy eso es una historia, es el recuerdo, ¿verdad? Uno no tiene garantizado el empleo ni para los siguientes 5 años. Bueno, y esta crisis económica y pandemia es un escenario, un laboratorio, porque es un acelerador de todo el proceso de precarización, sustitución de mano de obra por robots, por sistemas informáticos. Es impresionante. Hay un estudio que muestra cómo el empleo bancario, cómo ha quedado reducido a la mínima, quedó el 25% de todo es ahora cajas, ¿cómo se llama? Donde uno mete Towser. Exacto. Eso y más ni eso, o sea, uno puede comprar por Amazon sin ningún problema, ¿verdad? Y paga otra vez por online su tarjeta de crédito. Bueno, esta crisis económica ha acelerado todo ese proceso de desempleo y precarización. Estamos hablando, mi lenguaje es un lenguaje de una conciencia de la sociedad del bienestar, ¿verdad? Hoy día es otra conciencia, otro lenguaje, otra expectativa del joven que entra en el mundo laboral, por ejemplo, el que hace delivery o el que está siendo vendedor de electrodomésticos o que trabaja en una fábrica de cableado ahí por Mariano Roque Alonso. Esta combinación de toyotismo, onismo y uberización es una estrategia mundial. Y enfrentarlo o pensarlo implica un cambio global. O sea, no puede una legislación nacional o regional cambiar esto, porque es un cambio en el mundo. O sea, se requiere un análisis y una estrategia global. Uno no puede decir, está prohibido en Paraguay comprar por Amazon. No va a funcionar, ¿verdad? O no va a haber el sistema Uber. O uno no puede tener un empleo a través de Upwork o freelancer, trabajar para una empresa brasileña o argentina. Bueno, aquí algunas pequeñas referencias, hay mucho más, ¿verdad? Pero sobre todo algunos libros que son importantes, les recomiendo. El de Benjamín Coriat es un clásico, ¿verdad? Pensar al revés. Es el estudio minucioso del toyotismo. André Gorz, sobre todo, Adiós al proletariado, es un estudio que hizo sobre la disminución del trabajo obrero. Muy, muy, muy bueno. Laszlo Bock es un gerente de recursos humanos de Google. Es impresionante cómo muestra cómo se trabaja en el mundo Google, que es un poco el futuro de lo que se viene, ¿verdad? Y Andrés Oppenheimer es un divulgador, digamos, de este artículo que está al final, ¿verdad? Él hace un análisis de los problemas que hay en el mundo del trabajo, de cómo se va perdiendo empleo y sobre todo analiza su empleo, que él creía que era el que menos estaba expuesto, que era el de periodista, y también demostraron que el periodismo también está en crisis. Jeremy Rifkin es un clásico, ¿verdad? El fin del trabajo escribió en el 95, se publicó en castellano en el 97, ¿verdad? Y muestra la historia del declive del trabajo en los Estados Unidos.
Bueno, y este es el artículo que dijo de Michael Osborne y Benedict, el futuro del empleo y cuán susceptible es frente a la computación. Un estudio muy reciente, 2013, de Oxford, que dicen que el 47% de los empleos que hoy conocemos van a desaparecer, incluidos empleos que antes se consideraba eran intocables. Porque antes se pensaba que la robotización solamente iba a afectar los trabajos mecánicos, ¿verdad? Bueno, pero yo no quería hablarle de esto, sino un poco ver sobre todo el tema de la reingeniería de procesos, que viene de Ono, ¿verdad? Michael Hammer, ¿verdad? Que incorpora la reingeniería de Ono en el mundo, en la empresa Fabril Industrial. Pero Michael Hammer también todo el aspecto en la reorganización de todos los trabajos, no solamente de Fabril, ¿verdad? Las empresas, el Estado, que hoy todo acá se incorpora a medias con el MESIP y compañía, pero en realidad ya está en curso en todo el mundo, ¿verdad? Ustedes ven el trabajo bancario, está muy con empresas tercerizadas, tipo Jobs, tipo Manpower, etcétera. Bueno, hasta acá esta presentación y si podemos charlar. Muchas gracias. Gracias a vos, profe Ángel. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias al profe Ángel por la presentación. Y creo que, como bien dice él, es el momento de compartir pareceres, de quitar las dudas o presentar las dudas que aparecieron a lo largo de la presentación del profe Ángel. En el transcurso, haciendo un paréntesis, en el transcurso de la presentación, hubieron personas que se fueron integrando. Les recuerdo que la clase del profesor Ángel se está grabando y lo estaremos compartiendo. Nada más, ustedes nos piden al correo, nos escriben al correo y nos escriben pidiendo la clase grabada y les compartimos, no hay ningún problema en eso. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, creo que este es el momento de aprovechar la presencia del profesor Ángel. Así que está abierta el foro virtual. Hola, profe, ¿cómo estás? Más que una duda, en medio de tu exposición, me hizo recordar una de las películas de Chaplin, que es Tiempos Modernos, ¿no? Que un poco relata todo lo que fue la revolución industrial, y la descripción que vos fuiste haciendo es prácticamente paralela a las circunstancias que ya por 1929 ya se venía eh, aconteciendo, ¿verdad? Obviamente salvaguardando las distancias de que hoy la tecnología es la que eh, crea otro escenario o condiciones similares, porque también hay que hablar de una cuestión que también me hizo recordar, es sobre estas empresas como Uber, que nosotros no tenemos acá, creo que es Rapid, o algo así, que todos hablan de flexibilización laboral. Es decir, cada uno genera de acuerdo a su tiempo, sus ingresos, sus posibilidades de generar su capital, pero lo que vos mencionabas, ¿verdad? Sin hacer alusión a lo más importante, su tiempo de ocio. O sea, el tiempo de ocio debe ser transformado en dinero. Y lo mismo pasa también en tiempos modernos, ¿verdad? Al punto que Chaplin estaba ahí como él era miembro de ajustando tornillos ahí en una fábrica, y de tanto ajustar tornillos, se vuelve loco, así que tiene una crisis de nervios, ¿verdad? Después también hay otro episodio, que es la cuestión de la sindicalización, que después es reprimida también por la propia eh, este, policía, ¿verdad? Por la fuerza policial, ¿verdad? Y a mí lo que capaz que para otra ocasión sería bueno también ver un poco, contextualizar ahora también cómo está
la importancia de la sindicalización, ¿verdad? También ese es otro aspecto que hay que ver, por dónde andan, por dónde, cuáles son sus desafíos, cuáles son los vicios que siguen realizando. Más me refiero a la historia del sindicalismo en el Paraguay. Eso quería comentar nomás también. Bueno, lo que tiempos modernos muestran es el mundo, la organización taylorista, ¿verdad? El trabajo rutinario y el trabajo simplificado. Y la explotación se le daba por el lado del aumento del ritmo de trabajo por la especialización. Uno puede hacer también una cosa, pero hace solamente una cosa o una o dos cosas. Por la vía de la simplificación también embrutecía el trabajo, ¿verdad? Antes el artesano era orgulloso porque era productor de una obra completa, ¿verdad? O sea, los primeros automóviles se hacían con artesanía, o sea, un gran maestro mecánico con ayudantes y aprendices hacía una obra y era como hacer un reloj, ¿verdad? Una obra de relojería. Entonces, el maestro mecánico hacía todo, era su obra, era su producto, ¿verdad? Con el Taylorismo y el Fordismo, ¿qué es lo que hacen? Destruyen a ese maestro artesano y lo convierten en 100 obreros que hacen cosas simples. Entonces, claro, nadie puede estar orgulloso de poner un tornillo, o sea que el cambio en la cabeza ya es muy importante, hay un embrutecimiento muy, muy grande, ¿verdad? Pero se explota al trabajador por el lado de el aumento del ritmo de trabajo, porque se puede producir mucho más, ¿verdad? Mucho más en ese tiempo de trabajo porque uno es especialista y es más rápido, ¿verdad? Con el toyotismo es al revés, se explota al trabajador y se lo embrutece, pero al revés, usando todas sus capacidades. Muchos aprendizajes, obligándole a muchos aprendizajes para poder manejar, por ejemplo, un trabajador moderno hoy en una empresa automovilística maneja varios robots, no ya llaves, varios robots al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces se utiliza toda su capacidad y no se le deja tiempo libre porque además tiene que aportar ideas para mejorar el producto. O sea, es un ingeniero también, ¿verdad? Y es un jefe de personal también porque tiene que controlar a sus compañeros porque de eso depende también el cobro por la productividad. El cobro Entonces hay un complejo, el trabajador simple del taylorismo hoy es un trabajador complejo del toyotismo y se lo explota mejor, o sea, toda su capacidad. Fíjense, por ejemplo, la vez pasada me estaba riendo porque es famoso la burla cuando piden un community manager, ¿verdad? Piden un community manager. Todo el trabajo gráfico antes había, por ejemplo, el que maneja fotografía, el que maneja video, el que maneja el programa informático de diseño, el que maneja la computadora. Y la persona que produce contenidos. Bueno, hoy piden un community manager que haga todo eso, que produzca contenido, que sepa manejar programas de diseño, que sepa manejar Photoshop, que sepa manejar las redes, ¿verdad? Que escriba en el blog y que sepa de publicidad y hacer videos. Profesiones juntas están metidos en una, al precio de salario mínimo, ¿verdad? O menor. Y la precarización, Miguel, yo enseñé en universidades privadas te pagan por horas que enseñas, ¿verdad? Y si llueve y no fueron los alumnos, por lo menos donde yo enseñé me dijeron, hoy no cobraba porque no hubo clase, no. Sin embargo, en la Universidad Nacional te pagan por un año, por 6 meses,
incluye aguinaldo, si llueve y no van los alumnos no importa, es un empleo formal, digamos. Eso es lo que van desapareciendo. Y se va a incorporar no solamente en una maquila o en se va a incorporar en la universidad, en el empleo público. En el empleo público ya hay una diferenciación. La primera cuestión muy importante que introdujeron es el, 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 el empleo efectivo del personal que es el empleo efectivo y al mismo tiempo el contratado que es un trabajador precarizado. Eso también tenemos en la universidad. Yo soy un precarizado en la universidad, tengo un empleo como escalafonado y tengo otros como cada 6 meses te hacen competir, ¿verdad? Presentar tu carpeta, que es lo que le llaman el encargado de cátedra. Esto es mucho más extendido de lo que pensamos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, eso será en China, será en Bangladesh. No, yo trabajo de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin darme cuenta. Y ahora con el sistema de Zoom y todas estas cosas, más. Y fin de semana, un profesor normal, yo hablo de mi trabajo, ¿verdad? Corrige exámenes, trabajos prácticos, planea sus clases porque tiene que alzar ante el classroom porque otros lo están revisando. No es que es para un futuro próximo en algunos empleos de tipo obrero. Está instaladísimo. Bueno, ya. Permiso, quisiera comentar algo. Hay la última película de Ken Loach, el director británico, sacó una película que se llama Lo siento, te extrañamos. Me parece que ahí, atendiendo al ejemplo que dio Claudio sobre la película de Chaplin, en este caso el de Loach, la trama de la película es las nuevas conformaciones y transformaciones laborales, específicamente la uberización, porque el personaje principal compra una furgoneta y gracias a eso empieza a hacer trabajos y es solicitado por distintos lugares. Y me parece que si hablamos en términos cinematográficos y que pueda ejemplificar lo que estabas comentando, profe, creo que la última película de Lodge puede ser un lindo referente para visibilizar un poco también en lo que estaba sucediendo, lo que está sucediendo ahora mismo. Bueno, nada más ese comentario pequeño para, para darle un tono cinéfilo a la clase. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? Yo quería hacer una pequeña pregunta al profesor Ángel. Miren, esta exposición me pareció súper útil, ¿verdad? Pero hay una cosa que tenemos que tomar en consideración y que es la siguiente, que la mayor parte de la fuerza laboral, por decirlo así, es que el término laboral, ¿hasta dónde podemos aplicar? Vamos a darnos cuenta que la mayor parte de nuestros trabajadores en realidad son trabajadores completamente informales. No trabajan en un recinto en una oficina, no trabajan en un recinto, en un lugar. Son trabajadoras domésticas, por ejemplo, son yuyeras, hablando de las mujeres, ¿verdad? Son trabajadores a destajo, albañiles, algunos son asistentes de mecánicos, hacen changas. ¿Qué va a pasar con esa gente? Esa es mi pregunta. Gracias. Hay una serie de escalas en el mundo laboral, ¿verdad? Justamente lo que puse el ejemplo que en Estados Unidos vieron que había una especie de pleno empleo y descubrieron que en realidad lo que había es una precarización del empleo. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque ¿cómo ellos califican que hay desempleo? La persona que va a
ellos dan el subsidio a la persona que no tiene trabajo y está buscando trabajo, pero al tener un empleo precarizado ya no puede solicitar el subsidio de desempleo. Entonces, por esa vía se dieron cuenta de que había mucha gente trabajando en condiciones muy precarias, ¿verdad? Se quedó congelado, parece el profe. Se quedó precarizado. Parece que se congeló ahí su... Profe, te quedaste así en una especie de cuadro. Bueno, pero se escucha. Ahora te escuchamos, profe. Acá dice que mi internet está inestable. Em, hay muchas vías para analizar lo que dice Melissa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ellos? Es muy difícil saber qué va a pasar. Esos trabajadores así en realidad son trabajadores, es desempleo disfrazado, ¿verdad? La OIT dice que hay 350 millones de personas que trabajan sin cobrar nada. Es decir, es el muchacho que le acompaña a su papá en una changa de albañilería. Es la muchacha o el muchacho que van a sacar la mandioca o el poroto de la chacra para vender. Así en el mundo hay 350 millones de gente que trabaja sin ganar ningún salario, ¿verdad? Y ya no hablemos de la ama de casa, que es distinto, ¿verdad? Que tampoco gana ningún salario. Entonces hay una serie de empleos que no tienen ninguna remuneración. No tienen ninguna remuneración. O sea, y el que trabaja por comida, por ejemplo, el hijo de un campesino, es casi una esclavitud, porque que era el esclavo, trabajaba por comida y pues tenía un techo, ¿verdad? Y no tiene salario, no puede irse de ahí porque está a cargo tiene todas las características de una relación esclavista o semiesclavista, ¿verdad? Y por otro lado, hay fenómenos muy, eh, no sé, digamos crueles, ¿verdad? China fue un punto de atracción porque tenía condiciones de empleo muy baratas, ¿verdad? Ustedes saben que el iPhone, por ejemplo, fabrica Foxconn en China, ¿verdad? En condiciones laborales muy intensas. Se dio hace poco el fenómeno de suicidios, de muchos suicidios en Foxconn por las condiciones laborales y por la opresión que hay, ¿verdad? Bueno, muchas empresas que fueron a China, incluso empresas chinas, bueno, como hubo tanta demanda de mano de obra, porque China es un país que se industrializó muy rápido y tuvo una inmigración interna muy grande por la necesidad de mano de obra, eh, y, y ellos no van muchos extranjeros a trabajar ahí, sino que son la gente del campo los que vinieron a las ciudades, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué hizo eso? Que haya subido los salarios por la demanda laboral. Entonces muchas empresas después fueron a China, fueron de China a Bangladesh, a Vietnam, donde hay una obra más barata aún, ¿verdad? Sobre todo empresas de la industria textil, de las confecciones y de plásticos, fueron muchos de esos países, ¿verdad? O sea que sigue habiendo incluso, porque la mano de obra china era muy barata y muy sobreexplotada, incluso hay gente en peores condiciones, quiero decir, o sea que ese aumento de explotación es impensable para nosotros. Hay muchas películas que muestran eso. Incluso hay una película en Netflix que muestra cómo fabricantes chinos quisieron imponer en Detroit el sistema de producción china. Es interesante esa película, no me acuerdo cómo se llama eso. Paradójicamente, tipo Netflix te pone los ejemplos cuando muchas veces sus prácticas son un poco cercanas a lo criticado. Al,
Para nosotros es importante más allá, porque no es una discusión moral lo que hay que hacer, sino hay una discusión de la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Verdad? Porque no es llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Es ver el fenómeno. Es ver el fenómeno. A mí me impactó ahora que está eh, la compañera que es abogada, ¿verdad? Cómo el negocio, descubrieron el negocio de la abogacía en Estados Unidos, porque es muy caro contratar a un abogado, ¿verdad? En Estados Unidos es muy caro. Entonces, viene una empresa, digo esto porque viene una empresa que no tiene nada que ver con el derecho, ¿verdad? Como por ejemplo ahora Amazon, Google y Facebook quieren meterse en el negocio de la salud, ¿verdad? No tiene nada que ver ellos con, pero les interesa. ¿Qué hicieron? Inventaron una empresa porque descubrieron que hay un montón de trabajos de abogados que requieren muy poco, todo el mundo requiere, ¿verdad? ¿Cómo hacer un contrato de alquiler? ¿Cómo hacer una demanda por prestación de alimentos? Que sí, cosas así muy, muy sencillas. Y que uno se va a un estudio de abogado y cuesta $500 la hora, o sea, no. Entonces ellos hicieron precontratos. Pero hace un robot en una computadora, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son tus problemas? Y te envía un formulario, te cobra $5. Y está full, porque el abogado se considera su trabajo era intocable. Y está logrando fulminar, o sea que es... y no hablemos ya de medicina, periodismo. Dice que el psicólogo es el que menos se va a poder automatizar. Pero el del médico sí, ya inventaron un montón de máquinas que hacen diagnósticos mucho mejores que la que hace un médico. Profe, ni siquiera hablemos de filósofos, ¿no? ¿Verdad? Porque ya hay sobreabundancia de conocimiento en redes. Bueno, esa es otra de las cosas que, por ejemplo, Rifkin analiza mucho, de que hay, por otro lado, es otro fenómeno que deberíamos analizar en otro momento, ¿verdad? Hay muchas experiencias de trabajo colaborativo gratuitos sin fines de lucro que impactaron en el mundo. Por ejemplo, el ejemplo de Wikipedia, ¿verdad? Al principio era una cosa muy, muy precaria, de muy bajo nivel, pero en muchos aspectos ya le superó a ¿cómo se llama? A la enciclopedia británica. Eh, Tienen mejores artículos en muchas cosas, a la enciclopedia de las otras universidades. Hoy es el sexto sitio más visitado en el mundo. Y hay muchas otras experiencias así de trabajos colaborativos, porque ese mundo que nosotros vivimos del siglo XX y del empleo, así como vimos, se está terminando, para bien o para mal, ¿verdad? Para mí, para mal, pero uno no puede tener decir, bueno, que vuelva, porque tenemos que discutir qué mundo se viene ahora, ¿verdad? ¿Qué mundo se viene ahora? Porque va a haber un sector empleado, otro sector subempleado, otro sector desempleado. Y bueno, yo tenía una visión que con esta pandemia iba a haber surgir muchos tipo maras en todo el mundo por la miseria y hasta ahora con algunos subsidios lograron frenar un poco, ¿verdad? Pero imagínense un país con altísimo desempleo y costo de vida alto. Bueno, voy a leer un poco algunas cositas que hay en el chat, profe. Dice Melissa, así es el futuro laboral de todos. Así mismo, es el ingeniero, el médico y el arquitecto, nos dice Melissa. Claudio nos dice, actualmente los wikis realizan tareas interdisciplinarias. Ya que estoy leyendo los mensajes, pueden aprovechar y hacer sus preguntas al chat si es que no quieren hablar o lo que fuere. Así seguimos conversando, que creo que es un tema interesante lo que nos está planteando el profesor. Compañeros, compañeras.
Yo quiero decir una cosita. Yo creo que siempre digo, ¿verdad? La filosofía surge para discutir los problemas del presente. Después nomás se convirtió la filosofía como estudio de filósofos y de historia de la filosofía, ¿verdad? Pero en realidad la filosofía puede aportar muchísimo discutiendo los problemas que tiene la gente hoy. Todos los problemas que tiene la gente hoy, ¿verdad? No solamente descifrar y hacer exégesis de filósofos, ¿verdad? Que no digo que no tenga importancia, pero yo creo que nosotros, nuestro aporte es discutir, debatir los problemas que tenemos hoy como problema, ¿verdad? Y el mundo laboral es fundamental, porque determina toda nuestra vida. Uno desde chico le enseñan que tiene que ser alguien en la vida para trabajar, todo después estudia en la universidad, hace posgrado, sigue estudiando hasta morir, ¿verdad? Pero es con vista al empleo, con vista al trabajo, ¿verdad? Entonces, ese mundo que uno se preparaba para trabajar se desmorona. Antes, lo que uno aprendía en el siglo XX, lo que uno aprendía le servía para toda la vida. Yo a veces me río porque hoy un chico que le da el diagnóstico médico, trae su análisis, mira en internet y se va y discute con su médico. Usted está equivocado porque acá dice que los eosinófilos no sé qué, y le discute con autoridad porque leyó. ¿Puedo decir algo? Mara, el eco de tu celular. Ay, qué bárbaro. Ay, no sé. Ay, Dios Hola. mío. ¿Mejor? Hay un eco muy... Bueno, me callo entonces, me callo. Mara, ¿podés preguntar al chat? Yo lo leo, no hay ningún problema en eso. Bueno. Acá dice Claudio que no será tu volumen alto el que está ocasionando mucho eco, Mara. Voy al chat. Ok. Bueno, ¿alguna otra persona que quiera hacer una consulta, pregunta al profesor? Mientras Mara plantea la pregunta que quiere darle al profe Ángel. Aprovechando este momento, para las personas que se inscribieron, me imagino que les llegó todo el correo que les envié con el ID para que puedan ingresar sin ningún problema. Si tienen algún problema con respecto al enlace para ingresar, no duden en escribir a nuestro correo, que es zipparaguay@gmail.com, porque a veces ocurre imprevistos y cosas así. Así que si hay alguna duda con respecto al correo y si nos le llega, por favor escriban. No. Yo pues estaré atento para poder responderles a ustedes. Perdón, profe, hice un paréntesis. No, quería decir algo nomás, ya que los compañeros que entraron es para interesado en el tema, ¿verdad? Yo creo que la filosofía en Paraguay, nosotros deberíamos tener en algún momento una reflexión, un trabajo sobre cómo se trabaja en este país. No solamente en el banco, en la industria, en lo frigorífico, en la docencia, en el campo, ¿verdad? Los distintos tipos de trabajo que hay en el campo. No solamente el campesino de pequeña familia con su capoeira, sino el obrero, el obrero rural, ¿verdad? El que trabaja en los ojales, en los trigales, los maizales.
que los trabajan en los silos, ¿verdad? El trabajador vial que hace ruta allá por el Chaco, las condiciones en que trabajan, ¿verdad? Sus expectativas, qué es lo que cambió con respecto al periodo anterior, ¿verdad? Y qué es lo que se viene, ¿verdad? El trabajo de los niños, el trabajo del ama de casa. Eh, este, creo que sería muy importante un aporte que nosotros podamos hacer un estudio sobre más de la totalidad de la forma en que se trabaja en este país, ¿verdad? Porque hay cosas que son generales que se hacen en todo el mundo, ¿verdad? Pero hay cosas también particulares que tenemos que analizar y ver las combinaciones que hay, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo está el campesino que tiene su propia tierra, cultiva, trabaja y al mismo tiempo trabaja en algún silo o trabaja en el sojal, ¿verdad? Combina dos tipos de trabajo y al mismo tiempo él mismo es un empleador de otros en condiciones más precarias todavía, ¿verdad? Cuando contrata para la cosecha algún vecino. O sea, toda esa interrelación laboral que hay, que nosotros no discutimos, yo creo que sería importante reflexionar y analizar. Perdón, está justamente la cuestión de que más que una cultura de trabajo o de prestar un servicio, se ve más también por una cuestión de someter, ¿verdad? Y yo veo muchas veces entre, bueno, personas de mi generación inclusive, ¿verdad? Que muchos trabajan 13 horas, pero están agradecidos por su sometimiento, porque, por ejemplo, pueden pagarse a cuotas un chileré o pueden irse a Cancún, pero tienen alguien que entra ni siquiera en terapia intermedia y tienen que hacer una apoyada. Entonces, pero ellos van a defender hasta el hartazgo el modo de vida que tienen porque ellos dicen ahora que son clase media, cuando yo creía que la clase media en realidad era una cuestión de tener un poquitito más de tener una especie de afluencia más generacional, ¿entendés? De no caer en la lona con algo con algo que sucede, que es una circunstancia que va a suceder sí o sí en la vida, que es la enfermedad de alguien, ¿verdad? Y yo creo también que hay que empezar a analizar un poco cómo la gente se percibe a sí misma, ¿verdad? Dentro de los que pueden trabajar en un establecimiento de trabajo, ¿no? Y bueno, y después está el 70% del trabajo, entre comillas, en el país que es estaba prácticamente bajo un régimen feudal, ¿verdad? Los ejemplos que vos diste. Y peor todavía con la cuestión ahora de la agricultura mecanizada y esa migración de terror que hay ahora, que ahora sí se ve en Asunción principalmente campo, ciudad, porque ya no se puede migrar siquiera al exterior, ¿verdad? Y nada, eso es lo que quería comentar. Eso de clase media es una... normalmente dicen clase media a una persona que tiene un cierto nivel de ingreso y un cierto nivel de vida, pero normalmente también es un empleado que gana bien nomás, ¿verdad? O tiene un nivel de vida en base a endeudamiento. En Estados Unidos, por ejemplo, se demostró que, por lo menos antes de Obama, desde el 73 hasta Obama, nunca hubo aumento del salario mínimo. Nunca hubo. Pero la gente vivió mejor. ¿Por qué? A través del endeudamiento. Es el país más endeudado del mundo, Estados Unidos. Endeudamiento no solamente del Estado, endeudamiento del hogar. Pero y nosotros también, o sea, nosotros podemos soportar el bajo ingreso gracias al endeudamiento. El endeudamiento de nosotros es muy grande, muy amplio, ¿verdad? O sea, antes la gente se endeudaba para comprarse una heladera o para comprarse un electrodoméstico o un auto, ¿verdad? Ahora se endeuda la gente para comprar papa, para comprar pan, para comprar leche,
con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y paga el pago mínimo. O sea, nadie antes se endeudaría por una galletita. Hoy sí nos endeudamos por una galletita. Y eso pasó casi desapercibido. Pues el país está, la gente está en ese sentido muy endeudada, que es lo que sostiene el consumo, ya que no hay aumento salarial. Paraguay, ¿cuándo fue la última vez que subió el salario? Real. Ni siquiera el nominal, pero el real. En realidad cada vez se gana menos, pero la gente vive endeudada y sobreendeudada. También hay otro elemento que ahora que dijo Melissa, hay condiciones, se vio mucho en Buenos Aires, pero yo creo que también que hay acá alrededor del mercado hay muchas que son fábricas casi hitlerianas, ¿verdad? Pues, ustedes saben que la gente que está en los campos de concentración eran esclavos porque trabajaban para empresas, para la Daimler, para la BMW. Y en Buenos Aires hubo muchos empleos en trabajo de la confección que tenían, por ejemplo, los trabajadores bolivianos y también paraguayos en condiciones, claro, no podían salir, ¿verdad? Es una cárcel. En Estados Unidos las cárceles son privadas, la mayoría de las cárceles son privadas y dentro de ellas hay sistemas de trabajo para que los presos puedan trabajar y ganar plata. Por supuesto en condiciones de un preso, o sea, no hay sindicalización, no hay posibilidad de hacer huelga, nada. Es decir, imagínense que no tengamos una red de empleos en las cárceles y que eso se normalice. En Estados Unidos la cárcel es un negocio. O sea, cuando más tiempo esté una persona en la cárcel, mejor, porque las cárceles son privadas y le cobran al Estado por el tiempo que está en preso y le dan de comer, ¿verdad? Y también vende la mano de obra a empresas. Es una mano de obra carcelera. Y para que tengan idea, en Estados Unidos es el país que tiene más población carcelaria en el mundo hoy día. O sea, tenemos varias fisonomías, ¿verdad? Empleos en cárceles en condiciones semiesclavas, ¿verdad? Mano de obra muy precarizada en el mundo no carcelario, ¿verdad? Gente que vive en situaciones casi de esclavitud en guetos, ahí como la de Buenos Aires que describí, ¿verdad? Y hay otras cosas que en filosofía tenemos que estudiar, ¿cómo le llamamos nosotros? ¿Es proletario, es esclavo? ¿Qué es? Por ejemplo, el familiar que trabaja en la casa o en la chacra sin cobrar salario, por comida y techo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El criado qué es? Dice Deleuze que la filosofía es el arte de producir conceptos, ¿verdad? Cuando tenemos que conceptualizar esas realidades. Bueno, no sabría cómo responder esa en parte. Profe, tenemos preguntas en el chat, te los leo. Sergio Cáceres dice, Ángel, sobre nuestro proceso sindical, ¿podés hablar? ¿Cómo estamos hoy en este aspecto? Yo veo que los nuevos empleados no se preocupan por la sindicalización, nos dice Sergio. Nos pregunta. Sí, somos parte de un fenómeno mundial. En el mundo ha disminuido bastante la sindicalización de los trabajadores. Y el fenómeno es que no disminuye por represión de que la patronal les persigue para que no se sindicalicen. En el mundo, acá sí, ¿verdad? Hay una persecución todavía a la cuestión sindical. Pero en el caso del fenómeno mundial hay una desindicalización por varias razones, ¿verdad?
hay mucha corrupción sindical también, ¿verdad? En el mundo. Eh, eh, hay mucha, o sea, los sindicatos también son cooptados por el gobierno, por las patronales, ¿verdad? O sea, así como hay políticos corruptos que se pueden comprar, también sindicalistas. Entonces, eso causó mucha, y acá causó mucho impacto de eso, ¿verdad? Pero también hay un problema que es el chip que hoy tienen los trabajadores, ¿verdad? O sea, el trabajador de Uber, por ejemplo, o el trabajador que trabaje para pedidos ya, o sea, empresas así que ni siquiera tienen en la cabeza, su cabeza es no aliarse con otro trabajador para defender derechos, sino trabajar más y hay una mentalidad cambiada que tiene que ver con el proceso organizativo, ¿verdad? Con el proceso organizativo. O el toyotismo influye eso, ¿verdad? Que en vez de asociarnos para defendernos frente a la patronal, somos competidores unos con otros. ¿Se imaginan ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, la situación de los profesores que concursan cada año para las cátedras, ¿verdad? Esa mentalidad ahí tenés un ejemplo de cómo funciona la cabeza hoy día, ¿verdad? Y la diferencia que hay entre un profesor escalafonado y con otro que es contratado, ¿verdad? Intereses distintos. Políticamente hay divisiones muy concretas que se fueron dando que hace que tengamos intereses sectoriales, ¿verdad? Entonces la sindicalización ha caído muchísimo en ese sentido, ¿verdad? Que no significa que los trabajadores no se organicen para pelear, o sea, igual la gente, por ejemplo, el Black Lives Matter en Estados Unidos se disfrazó como si fuera una lucha de negros por la represión, pero en realidad es una lucha social mucho más grande, que la prensa mundial ha mostrado más como una especie de lucha racial, ¿verdad? Lo mismo los chalecos amarillos, ¿verdad? O sea, no significa que va a morir la lucha, la protesta, la resistencia, pero van a ir teniendo formas organizativas distintas. Tampoco va a morir el sindicalismo, va a surgir un nuevo sindicalismo, porque en algún momento, yo me acuerdo cuando cayó de la Rúa, eran los motoqueiros los que comenzaban a movilizarse. Lo que hacían pedidos ya en Argentina, ¿verdad? Todavía no había ese servicio, pero eran motoqueros que hacían servicio de delivery. Con ello comenzó la protesta cuando cayó de la Rúa en Argentina. Pero seguramente que va a haber nuevas formas organizativas para agrupar a los nuevos tipos de trabajo que van surgiendo. Siguiendo con las preguntas, profe, dice Melissa, respecto a los préstamos que estabas mencionando anteriormente, asimismo, los préstamos que son en realidad deudas, nos dice Melissa. Más abajito dice otra vez Sergio, el contrato colectivo creo que ya es historia. No creo que se pida eso hoy día, nos dice Sergio. Y acá escribió también Mara, dice Mara, este ñembo primer mundo entregado totalmente al empirismo, donde solo es importante el objeto mensurable. Se está degradando aceleradamente con la tecnociencia en su maridaje perverso con el capitalismo. La ética y la filosofía deben acollarar este progreso hacia una mecanización y una automatización que empobrece al humano. Como paraguayos deberíamos pensar qué tipo de futuro queremos formar sobre la base de nuestro suelo identitario y sobre todo no creer que el primer mundo es superior, no creer que los gringos tienen mejor pedigrí que nosotros y darnos cuenta que ese mundo está perdiendo profundidad, perdiendo el sentimiento trágico de la vida. Unamuno, eso nos dice Mara. El problema, Marx decía que el problema de la pérdida de empleo por la incorporación de la tecnología, de la máquina, no es un problema del progreso técnico, sino un problema del capitalismo, del uso capitalista del
de la tecnología. O sea, entre estar arando la tierra con un arado estirado por un buey, luego pasar con la azada, luego pasar con el machete, hacer media hectárea en 2 días, por ejemplo, un campesino, y arar la tierra con un tractor John Deere, con aire acondicionado, escuchando música en Spotify, ¿verdad? Incluso ni siquiera manejando el tractor. La conducción autónoma de vehículos que se está desarrollando, por ejemplo, permite que haya autos y camiones que sean conducidos no por personas, por robots. Y dicen que donde más rápido se va a incorporar es en la agricultura. Poner un tractor o una cosechadora y vos te sentás y manejás desde tu celular mientras tomás tereré. O sea, ese progreso técnico no debería dar más tiempo de ocio. O sea, tu tractor está arando mientras vos tocas el piano. O sea, el problema es que la tecnología, con el uso capitalista de la tecnología, lo que hace es desempleo. Le echa al trabajador y pone a trabajar la máquina. Pero no es un problema de la tecnología, es un problema del uso en esa cosa. Porque la sociedad tiene que cambiar. No es quemar el tractor y usar azada. Cuando se incorporó acá la máquina para cargar cemento, yo me acuerdo cuando antes se hacía un edificio de pisos, ¿verdad? Y vos veías 100 albañiles pasando de una mano a otra el balde de albañil lleno de mezcla para tirar y cargar cemento, ¿verdad? 100 trabajadores. Ahora ponen una máquina que tiene un soplete que envía el cemento 5 pisos arriba a través de un tubo y lo manejan 2 personas. ¿Verdad? Pero eso no da más libertad al trabajador, más tiempo de ocio, más tiempo libre. Lo que hace es explotar a esos 3 que trabajan, seguramente más de 8 horas, y echar a los 90 que estaban trabajando antes. O sea, el progreso técnico no nos da tiempo de descanso ni dedicarnos a las cosas que queremos hacer, sino que nos apabulla con más trabajo en menos personas. Pero no es un problema de la técnica, no es un problema de la técnica. Ojalá pudiéramos todos estar más tecnificados, sino que es un problema de la... Por ejemplo, el diagnóstico del cáncer que hicieron con el robot tiene mayor eficacia que lo que hace con el mejor médico experto en cáncer. El robot puede leer las revistas científicas arbitradas, las mejores revistas científicas sobre ese tema. En un segundo, un médico no va a leer ni en toda su vida todas las revistas científicas sobre el problema, ¿verdad? Bueno, y el robot que hicieron en Estados Unidos para diagnosticar cáncer del pulmón, se le daba toda la ficha médica, la radiografía y leía y acertaba en el diagnóstico y en el tratamiento, pero además actualizado, leía la revista científica. ¿Se imaginan eso? No, uno no puede estar en contra de eso. Pero eso seguramente puesto en un país va a echar a todos los médicos que están trabajando ahí y poner el robot, ¿verdad? O sea que es un problema de la sociedad que funciona en base a la producción de ganancia, no en base a dar, no en beneficio de la humanidad. Lo mismo, hoy la gente muere de hambre no porque falte comida, no tiene nada que ver con la producción de alimentos, con la falta de alimentos. Los matamos por el tipo de sociedad que vivimos. Los matamos acá en Paraguay, en Bangladesh, en Estados Unidos. ¿Qué hicieron en Estados Unidos cuando vino la pandemia? Los que proveían a las hamburgueserías de queso y de papa para papas fritas, ¿qué hicieron? Cuando había sobreproducción, tiraron. ¿Y por qué tiran? Porque es más barato tirar que donar. Porque uno si va a donar, por ejemplo, las papas fritas o congeladas, tiene que
pagar personal, poner cadena de frío, sistema de distribución, y eso es caro, es mejor tirar. Es la lógica del sistema capitalista, que tampoco va a cambiar por discursos morales, va a tener que cambiar por procesos sociales. No, eso no cambia porque los filósofos digan esto está mal, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, consulta, opinión sobre la presentación del profesor Ángel? Igual creo que ya estamos llegando también a nuestra hora. Creo que las clases son hasta las 9:30. Y creo que mañana es feriado. Mañana es feriado, ¿verdad? Creo que sí. y, y, y eso. Si es que ya no tienen preguntas, profe, si querés acotar algo, algo al respecto. Acotar que sería bueno seguir discutiendo este tema, sobre todo el tema de la automatización, que es un tema que a mí me apasiona y veo que es un problema que no se meten mucho a analizar el problema, ¿verdad? Algunos dicen que el problema de la automatización es mucho más complicado de lo que estamos viendo, porque no es como antes nomás. Está haciendo cambios cualitativos que no. Yo me imagino un mundo de camioneros, de camiones sin camioneros, lo que va a hacer eso. En el coloquio de filosofía y la técnica al cual asistí hace 2 años, ponían el ejemplo de los taxistas que eran manejados por robots. Creo que era en Oriente, creo que ya se estaba implementando. No recuerdo muy bien. En varias ciudades de Estados Unidos. También hay un texto que trabajamos con Nico, que es Capitalismo de Plataforma de Nisek, que más o menos sigue lo que estabas comentando vos, profe, de cómo las plataformas, en este caso Uber, Rapid, que creo que Claudio mencionó que no hay en Paraguay, pero tenemos pedidos ya, que básicamente es la plataforma, un nuevo medio a ver cómo llamarlo, de elemento de precarización. Y hay cambios. Fíjense, la vez pasada un pensador estaba diciendo, sí, a los Estados Unidos se le ocurre las universidades ofrecer cursos de licenciatura, maestría y doctorado en español, aunque cobren caro, va a reventar a todas las universidades privadas de América Latina, incluso a las públicas. ¿Te imaginas tener un curso de licenciatura o maestría de Harvard, de Princeton, de Berkeley? Todavía no se le ocurre, dice, pues están perfectamente en condiciones de hacerlo. Y sí. Además online. Ahora descubrieron que cualquiera puede dar curso en cualquier parte del mundo online y funciona. ¿Por qué no lo puede hacer Berkeley ahí? Se vende $10,000. Ya está. Creo que hay una página, profe, donde se da cursos gratuitos y es una plataforma, ya no me viene en la cabeza cuál es el nombre. Todas tienen. Sí, Sí, todas tienen. Te da Harvard, te da Berkeley, te da Columbia, te da Oxford. Cursos gratis, ¿verdad? Pero él estaba hablando ahí está, Coursera, dice Meli. Sí, ese es, Coursera. Sí. Coursera. Y ahora que veo el chat, hay 2 cositas que comentaron Mara y Marisa. Mara. Primero, Mara dice, Freud vaticinó que la humanidad morirá por sus propios decretos y estamos en tal camino con la automatización. Eso dice Mara. Y más abajito dice Marisa, totalmente, muchas gracias. La inteligencia artificial fuerte, debemos seguir discutiendo. Creo que por ahí se junta se junta muy bien con lo que estabas mencionando, profe. Y la inteligencia artificial ya está en nuestra vida. O sea, Google sabe más de nosotros que nosotros mismos. Totalmente, profe. Google es un psicoanalista.
No, porque dice, bueno, un software que te diga, no hagas eso, vos te pusiste este plan, mira que eso no te conviene. Google ya sabe todo, nuestra dieta, nuestros problemas, nuestras debilidades, todo. Incluso lo que nos ocultamos nosotros mismos. Imagínate si hace una inteligencia artificial que funcione el psicólogo. Socorro. Fíjate, Catalina. Hay mucho para discutir, para charlar más adelante. Bueno, creo que dicho todo esto, podemos dar por culminado, si es que ustedes no tienen algo más que aportar, porque bueno, llegamos a nuestra hora, que es las 9:30, las 21:30. Cualquier cosa, profe, te pueden escribir acá la gente interesada en tus escritos, en tu... Ahí tengo mi cuenta de Twitter, también pueden escribir por WhatsApp. Bueno, tenemos esos datos que nos da el profe. Si quieren sus datos, profe, si me permitís, yo les puedo pasar por el correo del CIP. Dale, no hay problema. Bueno, tenemos la aval del profe. Si quieren comunicarse con él, escriban al CIP. Yo me encargo de pasarle los datos. Y mira, eso. Y dicho todo esto, lo vuelvo a repetir. La próxima sesión estará con nosotros el profesor Jorge Benítez. El profesor Jorge Benítez es doctor en filosofía y también actualmente es coordinador de la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía 1. Y nos estará presentando su tema, que es el pensamiento ecológico. Están cordialmente invitados, más te vale, por favor. También, profe, estás invitado también. Y eso, voy a repetir lo que dije anteriormente. Si tienen algún problema con el enlace para acceder a la plataforma de Zoom, por favor, vuélvanos a escribir, porque a veces ocurren imprevistos. Y eso. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. Te agradecemos muchísimo. Compañeros y compañeras, amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda sesión. Y nada, les esperamos en la tercera sesión, que estaremos con Jorge Benítez, que ya el título ya lo mencioné. Dicho esto, nuevamente muchas gracias y damos por culminado nuestra segunda sesión de Caja de Herramientas, Elementos Filosóficos para Pensar el Paraguay, volumen 1. Muchas gracias, amigos y amigas. Y Buenas ahora noches.